¿Sabías que el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén, después de años de cautiverio, está lleno de lecciones de fe, obediencia y restauración? El libro de Esdras es una narrativa inspiradora sobre cómo Dios utilizó a un hombre fiel para guiar a su pueblo de regreso a la ciudad prometida. Esdras, un sacerdote y escriba, fue llamado para restaurar no solo el templo, sino también el corazón de la nación. Hoy exploraremos juntos cómo Dios, en su infinita sabiduría, usó a Esdras para reavivar la fe y la obediencia entre su pueblo. Un viaje de esperanza, renovación y fidelidad que transformó a Israel. El libro de Esdras comienza con un acto de obediencia y dirección divina. Dios, en su misericordia, mueve el corazón del rey Ciro de Persia, quien, en lugar de oponerse al regreso de los israelitas, los libera del cautiverio. Este es un claro recordatorio de que Dios puede usar incluso a quienes no son parte de su pueblo para cumplir sus propósitos. El rey Ciro no solo les permite regresar, sino que también les proporciona los recursos necesarios para reconstruir el templo. Dios siempre tiene un plan y, aunque no lo entendamos en el momento, Él se mueve en los corazones de los gobernantes para que sus propósitos se cumplan. Cuando los israelitas regresan a Jerusalén, se enfrentan a grandes desafíos. La ciudad está destruida y el templo de Dios yace en ruinas. Sin embargo, Esdras, con la visión divina de restaurar no solo el lugar físico de adoración, sino el espíritu del pueblo, comienza a guiarles en la reconstrucción del templo. Es un recordatorio de que, a veces, la restauración espiritual comienza con la restauración física de los lugares sagrados. La obra de Dios no es solo de palabras, sino también de acción, fe y trabajo diligente. A pesar de los esfuerzos del pueblo, las oposiciones comenzaron a surgir. Los pueblos vecinos, temerosos de que Israel se reconstruyera y recobrara su fuerza, intentaron frenar el proyecto. Sin embargo, Esdras, lleno de sabiduría y determinación, mantuvo la fe. Dios le había dado una tarea, y él confiaba en que su mano los guiaría y protegería. Este es un gran recordatorio para nosotros. Siempre habrá oposición cuando busquemos avanzar en el plan de Dios, pero no debemos temer. Dios nos llama a ser firmes en su propósito, independientemente de los obstáculos. Esdras, como líder espiritual, no solo estaba interesado en la reconstrucción del templo, sino también en la reconstrucción del corazón de Israel. Sabía que no se trataba solo de restaurar un edificio, sino de restaurar una relación con Dios. Así, se dedicó a enseñar la ley de Dios al pueblo, guiándolos hacia la santidad y la obediencia. La importancia de este acto es crucial. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nuestra relación con Él se deteriora. Esdras nos enseña que la restauración completa solo ocurre cuando volvemos a la ley de Dios con un corazón sincero. En el capítulo 9, Esdras se enfrenta a una crisis moral y espiritual. Algunos de los israelitas, a pesar de haber regresado a la tierra prometida, se habían casado con mujeres extranjeras, lo que violaba la ley de Dios. Esdras se quebranta ante esta transgresión y, en lugar de buscar culpables, busca un avivamiento espiritual. Se arrodilla, ora y se arrepiente por los pecados de la nación. Este acto de humildad y confesión es un poderoso recordatorio de que la restauración espiritual comienza con el arrepentimiento genuino. Dios responde al arrepentimiento de Esdras, y el pueblo comienza a reconocer la gravedad de sus pecados. El arrepentimiento genuino provoca un renovado celo por la santidad y la pureza en las relaciones con Dios. Esdras lidera un gran compromiso para apartarse de las malas influencias y restaurar la adoración pura. Este es un momento de reconciliación, donde el pueblo se compromete nuevamente a seguir los caminos de Dios. El arrepentimiento no es solo una acción, sino un cambio de corazón profundo que trae restauración. A lo largo del libro de Esdras,
vemos que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando parecen estar lejos de Él. La fidelidad de Dios es constante y Él siempre cumple sus promesas. El regreso de los exiliados, la restauración del templo y la renovación espiritual son evidencia de la fidelidad de Dios. Este libro nos recuerda que siempre podemos confiar en que Dios tiene el control y está obrando detrás de las escenas, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Al final de Esdras, se muestra cómo la restauración física y espiritual del pueblo está en marcha. Pero, como todo proceso de restauración, no fue perfecto ni fácil. El pueblo de Dios tuvo que enfrentar desafíos, opositores y momentos de duda. Sin embargo, a lo largo de todo esto, la gracia de Dios estuvo presente, guiándolos y fortaleciéndolos. Este es un recordatorio para nosotros. Dios no siempre promete un camino fácil, pero siempre promete estar con nosotros en cada paso del proceso. Al finalizar el libro de Esdras, el pueblo de Israel está en un proceso de restauración continua. La tarea de reconstruir el templo de Dios fue solo el principio de un trabajo más grande, la restauración de la identidad espiritual de la nación. A través de las enseñanzas de Esdras y la obediencia al mandato de Dios, el pueblo comienza a comprender la importancia de mantener una vida espiritual centrada en la palabra de Dios. Este proceso de restauración no es instantáneo, requiere dedicación, disciplina y, lo más importante, un corazón dispuesto a seguir a Dios sin reservas. Uno de los elementos más importantes en el libro de Esdras es su compromiso con la verdad. A medida que el pueblo de Israel se restauraba, Esdras se encargaba de que todo se hiciera conforme a la ley de Dios. La verdad divina se convierte en la base de toda restauración. No solo era una cuestión de reconstruir el templo, sino también de reconstruir las relaciones con Dios a través de la observancia de su ley. Este compromiso con la verdad y la obediencia es un modelo para nosotros hoy. En todo proceso de restauración espiritual, debemos volver siempre a la palabra de Dios como nuestra guía principal. La historia de Esdras nos muestra que, en tiempos de dificultades y pruebas, Dios no solo está presente, sino que también se revela a través de líderes fieles como Esdras. La figura de Esdras, como sacerdote y escriba, representa el ideal de la fidelidad a Dios en medio de la adversidad. Él no solo guiaba al pueblo físicamente, sino también espiritualmente, ayudándoles a entender que la restauración de la nación no era solo una tarea física, sino un llamado a vivir una vida santa y dedicada a Dios. En Esdras, encontramos que Dios siempre está dispuesto a perdonar a su pueblo, pero el perdón requiere arrepentimiento genuino. Después de haber cometido el pecado de intercasarse con pueblos extranjeros, Esdras lidera al pueblo en un arrepentimiento colectivo. Este acto es más que un simple lamento, es un compromiso con el cambio. Dios muestra su misericordia al aceptar el arrepentimiento de Israel y restaurarles a su favor. El perdón de Dios es una oferta continua para aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito. A través de todo el libro de Esdras, podemos ver que la restauración espiritual no se limita a un solo individuo, sino que involucra a toda la comunidad. Esdras no solo lidera a los sacerdotes y levitas, sino también a la nación entera, ayudándoles a regresar a la adoración verdadera. Es un claro recordatorio de que, como cuerpo de Cristo, nuestra restauración individual debe estar conectada a la restauración de la comunidad. Dios obra en todos nosotros, no solo en los líderes, sino en cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Un tema fundamental en Esdras es la dependencia total de Dios. A pesar de las dificultades que enfrentaron, Esdras nunca confió en su propio poder, sino que se apoyó en la soberanía de Dios para cumplir su plan. Esta dependencia se muestra claramente cuando Esdras declara que Dios los había protegido en su viaje de regreso y que Dios
haría posible la restauración. Este es un llamado para nosotros a depender siempre de Dios, sabiendo que, sin Él, nada podemos hacer. El libro de Esdras nos desafía a ver la restauración espiritual como un proceso continuo. Aunque el templo fue reconstruido y la adoración se reanudó, el trabajo espiritual no terminó ahí. Dios no solo restauró un lugar físico, sino que comenzó a restaurar a un pueblo entero. En la misma manera, nuestras vidas espirituales requieren un proceso constante de restauración. La obra de Dios no tiene fin mientras estemos en esta tierra. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él y vivir conforme a su voluntad. Esdras también destaca la importancia de la obediencia personal a la palabra de Dios. En un momento en el que el pueblo de Israel estaba distanciado de las enseñanzas de Dios, Esdras se dedica con fervor a enseñar y aplicar las leyes de Dios a su vida diaria. El arrepentimiento y la restauración solo tienen sentido si se vive conforme a los principios de Dios. La verdadera restauración comienza en el corazón y se manifiesta en la obediencia sincera a la voluntad de Dios. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en tiempos de Esdras. No basta con conocer la palabra de Dios, debemos vivirla en cada aspecto de nuestras vidas. Esdras no solo se ve como un líder espiritual, sino también como un hombre de oración. Al enfrentar las dificultades que se presentaban durante la restauración, Esdras recurrió constantemente a la oración, buscando la guía divina y pidiendo la ayuda de Dios para sus decisiones. La oración fue la base de su fortaleza. Al igual que Esdras, debemos hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas, confiando que Dios escuchará nuestras súplicas y nos guiará en el camino que debemos seguir. Otro aspecto importante en Esdras es la importancia de la unidad del pueblo de Dios. A lo largo de la restauración, Esdras hizo un llamado a que todos, sin distinción, trabajaran juntos en la obra de Dios. La unidad es esencial para avanzar en la obra del Señor. En tiempos de dificultades, a veces nos encontramos divididos, pero Esdras nos enseña que solo en unidad podemos cumplir el propósito de Dios. La obra de restauración es colectiva, no individual, y requiere de cada miembro del cuerpo de Cristo trabajando juntos para glorificar a Dios. A través de la restauración del templo, Esdras también nos recuerda que la adoración a Dios debe ser restaurada en nuestras vidas. El templo, como lugar físico de adoración, no solo era un edificio, sino un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hoy, nosotros somos el templo de Dios, y nuestra adoración debe ser genuina y continua. Restaurar la adoración en nuestra vida diaria es un paso esencial en el proceso de restauración espiritual. Debemos recordar que Dios se merece toda nuestra alabanza y devoción, en todo momento y en todas las circunstancias. En Esdras, vemos que la restauración no está exenta de desafíos. Aunque el pueblo de Israel había comenzado la reconstrucción, enfrentaron oposición y dificultades de parte de aquellos que no querían ver el templo restaurado. Sin embargo, Esdras nunca permitió que los obstáculos desanimaran a la comunidad. Este es un recordatorio para nosotros de que, en nuestro caminar con Dios, siempre habrá obstáculos, pero debemos permanecer firmes en nuestra fe y continuar confiando en el poder de Dios para superar cualquier adversidad. Uno de los momentos clave en el libro de Esdras es cuando el pueblo se enfrenta a su pecado de mezclarse con pueblos paganos, lo que había sido prohibido en las Escrituras. Esdras lidera un proceso de arrepentimiento colectivo, recordando que la santidad de Dios requiere que su pueblo se separe de lo impuro. Este acto de purificación es una invitación para todos nosotros a evaluar nuestras vidas y asegurarnos de que no estamos permitiendo que el pecado se mezcle con nuestra fe. A lo largo del libro de Esdras, se ve que Dios tiene el control absoluto sobre la historia. A pesar de las circunstancias adversas y la oposición, Dios orquestó la restauración de su pueblo.
Todo el proceso, desde el edicto de Ciro hasta la restauración del templo, fue un cumplimiento de la voluntad divina. Este es un recordatorio de que Dios está en control de nuestras vidas, incluso cuando las cosas parecen fuera de nuestro alcance. No debemos temer porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros y Él nunca nos dejará solos. El libro de Esdras concluye con una restauración completa, donde el pueblo de Israel no solo reconstruye el templo, sino también su relación con Dios. Es una lección de restauración espiritual que nos recuerda que, aunque podemos tener caídas, si nos volvemos a Dios con sinceridad, Él nos restaurará. Así como Esdras vio la reconstrucción de Jerusalén, también podemos ver la reconstrucción de nuestras vidas espirituales, si confiamos en la misericordia y el perdón de Dios. Al reflexionar sobre el libro de Esdras, es evidente que la restauración no es solo un evento, sino un proceso constante. Al igual que Israel, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios cada día. Esdras nos enseña a ser fieles en la restauración de nuestro corazón y nuestra obediencia a la palabra de Dios. Que este mensaje nos inspire a buscar la restauración en todas las áreas de nuestra vida, confiando siempre en que Dios está con nosotros en cada paso del camino.